superficiales y las cimentaciones profundas. Definimos qué eran las cimentaciones superficiales dentro de los criterios, digámoslo así, que podemos decir es la profundidad, que esa es una característica, ¿verdad? Que dijimos que una cimentación, lo mínimo de profundidad que puede tener son 50 centímetros, ¿verdad? O 0.50 de metro. Es lo menos, la profundidad menor a la que puede estar. Y que cuando hablamos de cimentaciones superficiales, se dice que el máximo de profundidad a la que debería de estar es a 250, ¿verdad? A 250, a 2 metros, 250 podría encontrarse una cimentación. Siempre aclarando que todo esto lo va a determinar, pues el ingeniero estructurista es quien va a determinar las profundidades que tienen las cimentaciones a utilizar, ya sean cimentaciones superficiales o cimentaciones profundas. Mencionábamos también que dentro de las cimentaciones superficiales encontrábamos toda la parte de las zapatas y que habían diferentes tipos de zapatas como las que muestra la imagen, ¿verdad? Dicho esto, vamos a nosotros, por ejemplo, ¿verdad?, a determinar el tipo de cimentación que debería tener para los elementos estructurales. Por ejemplo, en la zapata aislada, se dice que cuando tenemos una zapata aislada, se puede colocar en un, en un pilar aislado en el interior de toda una estructura. Puede ser en la esquina o puede ser utilizado en pilas puentes, ¿verdad? Que son generalmente para diseño de puentes. Las zapatas combinadas es cuando hay dos o más pilares o columnas juntos. La zapata corrida es cuando tenemos un tipo de pórtico o un muro. Entonces ahí, por ejemplo, no solo para columnas, sino que cuando hay un muro totalmente, por ejemplo, muros de contenciones, se coloca en la parte de abajo también ese tipo de zapatas que son las zapatas corridas. Los pozos de cimentación son un tipo para los pilares aislados. Y tenemos los emparrillados, ¿verdad? Los emparrillados también se ocupan para muros. Es un tipo de zapata, pero ya no es tan pequeño el tamaño. Entonces por eso se le llaman emparrillados. Es toda una retícula, como la cuadrícula que ustedes han armado en las prácticas. Y luego tenemos las losas de fundación, ¿verdad? Las losas de fundación es justamente es la base, ¿verdad?, que se coloca para que uno pueda construir sobre ella. Generalmente, todos estos centros comerciales que tienen parqueos subterráneos tienen una losa de cimentación, que es a partir del nivel 1, digámosle así, ¿verdad? Justamente hay una losa que detiene a toda la estructura. A veces las columnas coinciden o concuerdan la de los niveles de arriba con las de los sótanos. A veces concuerdan todas, a veces no, ¿verdad? Sino que concuerdan un par de columnas entre ellas. Nada más me aclaran y me dicen si se escucha cortado, por favor, porque por ahí me sale un mensaje. Yo la escucho bien. No, yo lo escucho así cortado también. Ok. Puede ser el problema del Inter que me salió por ahí. Vale. Quiero ver, por ahí. Bueno, vamos a ver, ojalá que ya no se escuche así. Entonces, en sí, pues la parte de la estructura o toda el esqueleto que le llamamos la obra gris del edificio, pues puede tener diferentes formas de estar amarrado a las cimentaciones que nosotros podemos decidir colocar en un edificio, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar de cada uno de los tipos de zapatas que podemos nosotros encontrar, de algunas de ellas, ¿verdad?, que nosotros vamos a poder encontrar algunas características y elementos, ¿verdad?
Y cuando hablamos de una zapata aislada, es el tipo más común que se utiliza a la hora de que nosotros colocamos o construimos un edificio, desde casas de 2 niveles hasta edificios de mayor tamaño. Es como la cimentación más usada, la más común, digámoslo así. Es la más funcional, y además de ser la más funcional, es la que siempre va a acompañar a una columna. Y por eso se los he repetido varias veces, ¿verdad? Cada vez que usted tenga una columna, no nervio, no un alacrán, no, una columna, siempre una columna va a terminar en una zapata, siempre. Entonces también eso lo hace que sea la más utilizada también, ¿verdad? Porque columnas pues tenemos en todas las edificaciones. Se usa la zapata cuando la tensión admisible del terreno es media alta y los asientos son bajos. Acuérdense que definimos la tensión admisible del terreno como la capacidad que tienen los suelos para soportar un peso y no hundirse. Por eso dice que los asentamientos sean bajos. Por naturaleza, todos los suelos se van a asentar, pero que el tipo de suelo, el asentamiento sea mínimo. Entonces ahí es donde estas son características, por eso las pregunta en el examen, ¿verdad? Características de cuándo nosotros utilizar este tipo de cimentación. O también lo podemos utilizar cuando el terreno sea firme. También las podemos utilizar, ¿verdad? Puede ser con un asentamiento mínimo o si directamente tenemos un terreno bastante firme, así como cuando nosotros ya compactamos, ¿verdad? Que ya alteramos nosotros el suelo, le hicimos un proceso de compactación a los suelos, ahí ya va a estar firme, ahí ya no va a tener, ya no tiene ningún asentamiento. Entonces, al estar firmes, de igual forma, nosotros la podemos utilizar ese tipo de cimentación. Ahora, para evitar desplazamientos laterales, ¿verdad? O sea, que se mueva hacia los lados, las zapatas aisladas se unen comúnmente con vigas de atado o losas arriostradas. O sea, la columna. La zapata en sí no puede estar sin estar unida, formando, recuérdense, marcos estructurales. Porque si no, pues el mismo movimiento del sismos o el mismo movimiento del suelo, que por naturaleza siempre tiene desplazamientos, va a hacer que se descuadre, o sea, se mueva de su posición la zapata aislada. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que se hace es, como vemos en la imagen, colocar este tipo de uniones entre zapatas, que a eso se le llama vigas de atado. Estos pueden ser tensores, estos pueden ser las soleras de fundación, cualquiera de estos elementos me sirven para poder amarrar una zapata con la otra, ¿verdad? Y esto obviamente nos ayuda a mantener en mejor posición toda la estructura del edificio. Porque hay edificios que, por ejemplo, si no tuviéramos eso, al momento de un sismo, cada zapata con su propia columna se movería en una posición diferente y entonces esto va a hacer que las paredes empiecen a quebrarse, las vigas empiecen a presentar agrietamientos y entonces obviamente el edificio puede venir y colapsar. Las zapatas se emplean sobre todo, perdón, en la cimentación de casas o pequeños edificios o en pilas de puentes, ¿verdad? Es donde más se utilizan, pero aunque habla de edificios pequeños, es porque digamos que las zapatas son como la cimentación única que tiene. En una casa, pues generalmente, ¿verdad? Porque se he conocido casas diferentes, pero en una casa muy tradicionalmente construida en un terreno lo más plano posible y estable, lo único que usted va a ocupar como una cimentación va a ser una zapata. Obviamente unido por ya dijimos, o sea, las soleras de fundación o los tensores, ¿verdad? Como la imagen que vemos ahorita. Ahora, una zapata se dice que es un elemento estructural que sirve de cimentación para una columna y que al mismo tiempo transmite todas las cargas o los esfuerzos que recibe hacia el terreno. Y por ahí, por ejemplo, en la práctica, varios me hacían ciertas preguntas. O no sé si les pasó, por ejemplo, que me preguntaban que si toda la cuadrícula tenía que quedar a la misma separación.
Y entonces yo les comentaba que sí, ¿verdad? Cuando armamos la parrilla, lo recomendable es que todas las varillas queden a la misma separación. Tanto entre ellas, de un lado, pero y del otro también, ¿verdad? O sea, 10 de un lado, 10 centímetros de un lado y 10 centímetros del otro. Pero también hay ocasiones en que se deja de un lado, por ejemplo, 9 centímetros y del otro lado 12 centímetros. Eso depende del análisis que se ha hecho de las cargas y del tipo de suelo y la capacidad del suelo de soportar cargas. Ese es uno. La segunda es que la separación entre varillas, lo recomendable es que no exceda, así máximo, ¿verdad? De 15 centímetros, pero así un máximo. Porque por ahí hay algunos que la parrilla les quedó el cuadro, digamos, la cuadrícula les quedó bastante grande. Entonces, la parrilla queda más floja, digámoslo así, no queda tan bien apretada. Habían otros que tenían una cantidad de varilla mayor, la separación era más pequeña, pero también la parrilla era más estable. Y entonces me decían, mira, pero eso, ¿qué tiene que ver? Pues obviamente lo que decía aquí, con cómo la parrilla, es decir, la zapata, va a distribuir las cargas. De eso tiene que ver con la separación de la cuadrícula que ustedes estaban haciendo. Entonces, todo tiene la razón de por qué es que nosotros debemos de tener ese cuidado a la hora de distribuir, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se coloca una parrilla? Cuando se está trabajando, lo primero que hay que hacer al momento del proceso constructivo, lo primero que hay que hacer es el trazo de la zapata, ¿verdad? En el trazo de la zapata, pues obviamente usted marca todo el ancho, depende del plano, claro está. Este detalle, por ejemplo, que yo tengo acá, esta sección que está aquí, porque esta es una sección, un detalle de sección, ese que está ahí me muestra que, por ejemplo, el excavador